Mi nombre es María Gloria Medina, con el código 116909. Les voy a hablar sobre la relación que existe entre el TED Talk del ateísmo militante y los tres subtemas como son el relojero ciego, capellán del diablo y mente discontinua, temas tratados en mi clase de Cosmos. En verdad, la posición de un ateísta no necesariamente es la mía, pero tampoco la del creacionismo. Me encuentro en una posición intermedia, recatando las opiniones de Richard Dawkins en acorde a su TED Talk, exponiendo su opinión y la posición en la que se encuentra. Los textos de Dawkins, como son El relojero ciego en principio y a continuación los dos siguientes, Capellán del diablo y Mente discontinua, tienen una relación con lo que explica Dawkins en su TED Talk. Para empezar, Dawkins explica que el relojero ciego se basa en un tiempo, azar y diseño. Se discute acerca del azar porque ciertos científicos creen que la selección natural es hecha por azar y no necesariamente es de esa manera. El azar es algo que se selecciona, por así decirlo, basándose en una suerte respectiva, pero la suerte no es la selección natural y estoy segura de ello. El diseño podría haber sido hecho por alguien quien necesita una preparación antecedente a lo que se está diseñando. A lo que voy con esto es que sí se necesita un diseño, pero el diseño no es planificado, y el uso que le demos depende de nosotros para que lo utilicemos y como dije antes, la posición del relojero ciego utilicémosla como una metáfora para entender que la creación de cada cosa es adaptativa a las necesidades que nosotros tengamos, independientemente de que para qué fue creado. Nadie sabe con exactitud, pero la complejidad del diseño es lo que le hace maravilloso. Aquí podemos relacionar algún argumento de Dawkins en el TED Talk cuando habla que la religión es corrosiva a la ciencia, y la ciencia también lo es, explicando lo muy improbable como la tesis de Paley cuando dice que necesariamente debe haber una creencia y un ser creador. Muy aparte de la firme creencia de Paley, es fundamental sustentarla con hechos, afirma Dawkins. No es posible que durante siglos la gente siga creyendo en algo que no se ha comprobado y que la fe a lo improbable se mantenga. Claro, entiendo su posición y de hecho es una de las cosas que me he cuestionado. Es por qué creer en algo que no esté empíricamente comprobado y mantener mi fe en algo que me han impuesto como favor a mi moral y a mi cultura. ¿Y por qué no asumir la posición de darle fe, por así decirlo, a algo que se puede comprobar y es muy difícil explicar? Los seres humanos somos demasiado complejos como haber sido diseñados por un ser superior que si entendiera nuestra complejidad es ilógico si lo ven por el lado de que somos elegantes pero imprecisos, por lo tanto maravillosamente imperfectos. Por otro lado, el capellán del diablo defiende que nosotros tenemos la capacidad de defender lo que somos y en lo que queremos creer, siendo la complejidad un problema, pero su resolución solo se basa en entender las posiciones que adoptan Dawkins y la interpretación de Dawkins para explicarla. Yo considero que el público al que es dirigido el TED Talk podría considerar a Dawkins un capellán del diablo, como Darwin consideró su propia posición. Somos humanos criados con el creacionismo, y la idea de que existe un ser benevolente y perfecto capaz de proteger cada paso que demos y darnos la seguridad de que con él nada nos faltará ni nos pasará. Pues el capellán del diablo, o en otras palabras, el mensajero del diablo, podríamos así tomar a lo que se defiende como la selección natural. Recordemos que Dawkins adoptó esta posición cuando Darwin, incluso por crear esta teoría, se consideró un capellán del diablo. El hecho de que no mantengas la misma ideología del creacionismo ya podrías formar parte de una ideología creada por el diablo como es esta. El tener una posición indiferente como lo es el de la naturaleza, indiferente en el sentido de que ni mal ni bien, no te protege, no te asegura, no te defiende. Así, el significado de su palabra lo explica mejor, indiferente, ante las reacciones que tengas sobre ellas. En mi opinión, si el diablo es ser indiferente y no te daña ni te beneficia, no podría tampoco ser mejor o peor. Por lo tanto, existe un desajuste entre la posición creacionista o la teísta. Cabe recalcar que Dawkins se dirige a un público norteamericano intentando poner sus ideas, convencer sobre una teoría que sí es cierta, una teoría que no podrías entenderla si solamente quisieras hacerlo. Esto necesita estudios y años de aprendizaje como para defender una posición como lo es esta. Y por otro lado, el público ateo está de acuerdo con su teoría y que Dawkins la defienda a cabalidad como lo hace. A mi parecer, es más fácil persuadir a un público que conoce sobre el tema o que está abierto a aprender
de otra ideología a un público que está arraigado a sus creencias y no existe discusión alguna sobre el tema. Es por eso que Dawkins comparte que este es un dilema notable. La mayoría de personas creen que un ateo es una persona que no tiene moral, porque no depende de alguien para sentirse protegido y no cree en esta idea. En pocas palabras, muchas personas en cargos superiores deben mentir sobre ser ateo o no porque les crean un tremendo obstáculo en la lealtad de su propia autenticidad. Un ateo puede criar bien a sus hijos, ser igual o mejor en su profesión y puede tener una familia, un buen cargo en el trabajo como todos. Pero no todas las personas piensan de la misma manera y lamentablemente son obligados a decir que creen en algo que no, y esto no les hace peor personas a mi punto de vista. Creo que lo importante es la moral de las personas y cómo aplican sus conocimientos. Por último, la relación de mente discontinua y el TED Talk. Mente discontinua explica que nosotros como seres humanos existimos a partir de la evolución del chimpancé. Sin embargo, nuestra mente no entiende el tiempo que ha tenido que transcurrir para esto. También existe un medio que desconocemos entre el chimpancé y nosotros. Dawkins en el TED Talk dice que esta es una de las más grandes improbabilidades difíciles de explicar. Es decir, los seres vivos son demasiado complejos como para existir por casualidad. Pienso que la mejor alternativa para esto sería imaginarnos una cadena que incluye padres e hijos, y todos estamos entrelazados. Y aunque en los estadios del medio que falta se podría considerar un error, de esto específicamente trata mente discontinua, de una manera de entrelazar la creencia de que existe algo que falta, sí, pero que estuvo ahí y por ello de nuestra existencia. El TED Talk es increíble. Escuchar a Dawkins e interpretarlo es un tanto difícil porque se debe asumir la posición de que él quiere que tomemos, para así lograr entender su punto de vista y su defensa ante la selección natural. Existen 4 referencias. Dawkins, que explica lo muy improbable en El relojero ciego. La siguiente es Dawkins, el capellán del diablo, y del libro Capellán del Diablo. La siguiente es Dawkins, Lagunas mentales, del libro del Capellán del Diablo. Y por último, el TED Talk, Militant Atheism, de Dawkins. Muchas gracias.